Bienvenidos a este nuevo episodio del Espacio Digital de Frente con Óscar Ortiz. Estamos a pocos días de cumplir 6 meses de la nueva gestión de gobierno, de una transición política que ha sido muy importante para un cambio democrático en el país. Vamos a conversar sobre ello con el doctor Gonzalo Rojas, uno de los politólogos más prestigiosos y conocidos del país, académico de la Universidad Mayor de San Andrés y autor de numerosos ensayos sobre la realidad nacional. Muchas gracias, doctor Gonzalo, por aceptar esta invitación. A usted, Oscar, muchas gracias. Bueno, quería comenzar justamente preguntándole cómo evalúa estos primeros 6 meses de esta gestión de gobierno, de esa transición democrática que muchos creían que era imposible, que finalmente se ha dado de forma pacífica. Así es, a ver, yo creo que tiene varios rostros, ¿no? El principal, quizás es efectivamente que estamos en un nuevo gobierno y lo que falta es transitar hacia un régimen de nuevo ciclo. Hemos recibido con gran esperanza, me parece, el cambio de gobierno pacífico vía urnas, que se debe sobre todo a la implosión del MAS, ¿no? Que ha terminado dividiéndose, fragmentado, con una gestión muy pobre en los últimos años, porque obviamente ya se habían acabado los recursos a repartir debido a la mala gestión. Y hay que decir también, el presidente Arce en su momento fue incapaz de dar un golpe de timón, se aferró a su modelo, que suena muy bien en el discurso, pero en la práctica mostraba ya sus límites muy notoriamente. Y pese a tener formación de economista, no hizo ningún cambio. Y ahora, después de los primeros días, meses con el nuevo presidente, el nuevo gobierno, como digo, recibidos con mucha esperanza, también se ven los problemas, las dificultades. Eh, Quizás el principal es no haber afrontado ya algunas reformas de vía ley, se ha estado postergando en la espera de, la, de las elecciones autonómicas para el ámbito departamental y municipal, esperando construir ahí un apoyo político social para las reformas probablemente, y creo que eso ha ido postergando mucho y decisiones que debieran hacerse, y también un poco de falta de espíritu de trabajo en equipo dentro de los ministerios, pero también, y más importante, en la Asamblea Nacional, ¿no? En la plurinacional, donde el Congreso, pues, donde debía ya establecerse unas alianzas nítidas. Existen algunas más o menos de facto, digamos, con unidad nacional, a momentos con la fuerza de Tuto, que parece la más organizada, porque la misma alianza alrededor del partido de gobierno, del PDC, no parece muy firme. La presencia del vicepresidente tampoco ayuda para eso. Gonzalo, usted mencionaba que hay la esperanza de que se inaugure, por así decirlo, un nuevo ciclo. ¿Qué debe significar este nuevo ciclo, por lo menos en lo aspiracional, en lo ideal? ¿Qué esperaría usted de la construcción de un nuevo ciclo político en el país? Sí, a ver, hay una cosa central que no está funcionando bien pese a las dotes comunicacionales del presidente, que sin duda es un hombre, es un político, es un hombre con carisma. Nos ha resultado grato ver con una linda familia, con todos involucrados en un proyecto que se siente muy, muy boliviano, digamos, esas referencias al país, a Bolivia, a la patria, pero está faltando una mayor capacidad de comunicación con información, no propaganda. Ya ha pasado el tiempo electoral. Por ejemplo, ha lastrado mucho al actual gobierno este problema de la gasolina, que no termina de resolverse. Ahí han habido varias versiones, y eso ayuda de nuevo a reactivar la sospecha tradicional, digamos, de la ciudadanía con respecto al gobierno. El asunto ese de las maletas, que tampoco se ha terminado de aclarar. Hay algunos procesos en curso. Creo que, por ejemplo, la selección más bien, digamos, del comandante de la policía parece muy buena, porque es un hombre serio, con una trayectoria institucional reconocida en los ámbitos policiales y militares. El ser primero de curso o en los primeros lugares siempre es una carta de presentación buena.
Y incluso un logro tan importante como la captura de Marcet sin muertos, sin violencia, ha dejado cola que estamos viviendo con la reacción de las fuerzas del narcotráfico, con sicariatos que parecen no haberse terminado de desanudar. Ciertamente que es un tema problemático, pero yo diría en términos generales, respondiendo con precisión a su pregunta, yo diría que lo que está faltando es transparencia, mostrar de que estamos efectivamente dejando atrás un periodo de corrupción pública muy notorio, de demagogia, y por tanto también la justicia tiene que estar en primer lugar. También ahí se ha vuelto a ocurrir el fantasma este de la injerencia del Poder Judicial sobre el Poder Electoral, que también tiene sus problemas, ha hecho lo que tenía que hacer, organizar las elecciones, pero así con sorpresas de último momento que desfiguran un poco la imagen de elecciones limpias, de gobiernos nuevos legítimos ganados por el voto popular, en fin, que tiene que ver con cosas más estructurales, la carencia de partidos que en general marca al país. Hay un montón de siglas, se ha reactivado la expresión esta de taxi partidos justamente para denominar no tanto a partidos pequeños como era inicialmente con Walter Guevara, sino vehículos para postulantes a puestos públicos sin mayores niveles de compromiso. Ese es, digamos, por el lado más agudo. Ahora es verdad también que hay figuras de recambio, sobre todo, por ejemplo, las damas que están a cargo de dos gobernaciones, en el norte y en el sur del país, la vicegobernadora de Santa Cruz, que refrescan el panorama y en los tres casos se ve que es gente con formación, joven, que ayuda a tener esperanzas. Hay renovación sin duda en el ámbito de los liderazgos, pero faltan que estos sean también estructuras de gobierno que sean capaces de dar gobernabilidad desde el ámbito meso y local al nacional. Pero ahí queda mucho por hacer y yo básicamente diría que el presidente y su equipo debe dejar atrás la idea de que están en campaña. Ya no están en campaña, tiempo de decisiones y tiempo de comunicación. Y comunicación es dar información correcta, acabada, no tiene que ser necesariamente triunfalista, más bien mejor que no lo sea, porque hay que recomponer la confianza de los bolivianos y las bolivianas con su gobierno. Usted hablaba de un nuevo ciclo y esto requiere necesariamente impulsar reformas que deben ser muy importantes para imponer, por así decir, o construir un nuevo modelo de desarrollo, de democracia en el país. Ahí se han contrapuesto dos visiones. Por un lado, quienes consideran desde el gobierno que había que esperar que pasen las elecciones municipales y departamentales para seguramente, según el cálculo político, salir fortalecido de las mismas e impulsar con mayor fortaleza la reforma. Y por otro lado, quienes consideran que se ha perdido un tiempo precioso, un tiempo que muchos consideran era la luna de miel y en el cual el presidente tenía mayor fuerza para impulsar esta reforma. Me gustaría conocer su opinión, por un lado, sobre qué opina sobre el manejo de estos tiempos y, por otro lado, cuáles son las reformas institucionales, estatales, que usted considera prioritarias para consolidar este cambio en el país. Bien, sí, es verdad que, como hemos dicho, el equipo de gobierno ha esperado tener una cierta musculatura territorial y bueno, ya fue la decisión tomada, el resultado es, digamos, ambiguo, algún apoyo visible, explícito hay con alianza gubernamental, pero por el propio enfoque que tiene más institucional, más como corresponde a un jefe de Estado, igual con gobiernos que no sean alineados con su partido, gobiernos autónomos, digo, podía ya pensarse en una alianza, que es lo que ahora está pidiendo el presidente en su mensaje previo al 1 de mayo, ha dicho eso, básicamente ese es el mensaje político, una alianza nacional, un frente para afrontar la crisis, porque efectivamente hay un grado enorme de desinstitucionalización en el aparato público. Y ahí es donde hay que marcar, como hemos dicho, transparencia, apego a la norma, pero también eficiencia.
y aunque se han declarado varios de los ministros, el ministro de la presidencia, él, que son hombres pragmáticos, y es verdad, la política requiere ese pragmatismo, pero se necesitan cambiar ciertas leyes que, para que no entren en colisión justamente con las normas, tienen que ver con orientaciones de libre mercado, más allá, digamos, del asunto de la tierra, que es uno de los elementos que ya se ha lanzado mediante ley e incluso con posibilidades que juegan a la voluntad de los propietarios y por tanto no debiera tener mayor rechazo y sin embargo la tiene porque hay un núcleo duro de activistas, pero también en el imaginario nacional entendemos que las cosas como han sido son las correctas o como las que debieran haber sido. Hay muchas cosas nos mentimos porque está escrito y creemos que con eso está escrito en las leyes, pero no se aplica, no se han aplicado nunca. Y sin embargo nos aferramos a ellos. Creo que es necesario este libre mercado en ciertos ámbitos con regulación. Por ejemplo, en el tema del litio se necesita una ley que permita efectivamente explotar el recurso, seguramente con tecnología de fuera, tecnología y capitales, pero también con beneficio y cuidado ambiental. El tema ambiental, por ejemplo, ha medio desaparecido del discurso político y sin embargo sigue siendo importante, sigue siendo crucial a estas alturas del desarrollo del mundo, no podemos ignorarlo, sabemos que es importante y no estamos encontrando ese tipo de propuestas. Ahora parece, por fin han acabado las elecciones, ha acabado el tiempo electoral, es necesario que las conozcamos y por eso era importante también el tema de las alianzas, que creo que coincidimos con usted. He leído algún artículo donde también hace énfasis en eso, porque las leyes esas que tienen que aprobarse tienen que ser en el Congreso, en la Asamblea Plurinacional, más o menos expedito, porque para que hayan cambios no es que están desesperados de fuera para invertir en Bolivia, esas inversiones tienen que venir protegidas, digamos, por esas garantías jurídicas que estén respaldadas en ley y no solo en decretos. Ahí sí se ha tardado, pese a su impronta política del presidente, ha ido postergando un arreglo político que nos remite a pactos, pero que son absolutamente legítimos en un país que por lo menos ahora podemos decir pluripartidario, sino además dispersamente representado con fuerzas políticas muy desiguales y con programas muy ambiguos también, ¿no? Porque es por este sentido de no confrontar, se quiere satisfacer a unos y otros y resulta que el mensaje es poco claro, ambiguo y por tanto genera incertidumbre, duda y en el fondo opacidad. Gonzalo, y usted hablaba de este núcleo duro que resiste el cambio democrático. El 1 de mayo la Central Obrera ha presentado una serie de planteamientos que no solo corresponden a reivindicaciones laborales, sino prácticamente significaría volver a los 20 años del movimiento al socialismo, algo que no fue reflejado en los votos de los bolivianos en el año 2025. Sin embargo, ya a principios de año, el gobierno, frente a las medidas de hecho, principalmente al bloqueo, tuvo que ceder frente a una central obrera boliviana que estaba debilitada, salió fortalecida en ese momento. ¿Cómo debe manejar el gobierno, cómo debe gestionar el conflicto con estos sectores a fin de imponer, por así decir, o de lograr que prevalezca esta agenda de cambios y de reformas que el país tanto necesita, no solo para superar la crisis, sino para reencaminarnos hacia el desarrollo, un desarrollo que usted ha estudiado mucho desde su ámbito académico? Así es, Oscar. Mire, efectivamente por eso, digamos, le reclamamos al gobierno el no traducir el apoyo electoral ciudadano enorme en la segunda vuelta, sin lugar a dudas, en acción política, ¿no? Efectivamente, el haber abrogado ese decreto grande, largo, ha significado de algún modo un cierto fortalecimiento de la dirigencia cobista.
Pero el cabildo este que ha ocurrido y más sus determinaciones, yo creo que también la debilita. El presidente ya ha respondido que no va a ceder al 20% de aumento, por ejemplo, que se pide, entre otras cosas, que es absolutamente fuera de lugar en una situación de crisis, máxime cuando ya ha habido un aumento a inicios del actual gobierno, ¿no es cierto? Entonces, está expresando firmeza y creo que es lo correcto, pero esa firmeza tiene que traducirse en acción política y por eso reclamamos unos explícitos acuerdos con otras fuerzas representadas por el voto popular en la Asamblea, que muestre de que hay una voluntad de cambio de la ciudadanía boliviana, del pueblo boliviano, que se ha expresado legítimamente en votos, pero eso tiene que traducirse en acción política y son propuestas de leyes, un horizonte. Ya no es tiempo de eslogan, ¿no es cierto? Por ejemplo, el 50-50 se entiende como un reclamo para unas autonomías efectivas, no tuteladas, pero hacer eso implica una arquitectura institucional, fiscal importante, de la que no tenemos noticia que se esté trabajando. En el campo de hidrocarburos, el exministro Medinaceli también parece que ha elaborado un proyecto de ley del cual tampoco se conoce. Un borrador siquiera que debiera estar discutiéndose, porque si quiere mantener la legitimidad que ha conseguido en las urnas, tiene que seguir. Por eso hablaba al principio de la comunicación con la ciudadanía. Hay sectores de la ciudadanía que tienen ganas de colaborar, ¿no? Por ejemplo, del 50-50 acaba de salir en Brújula Digital, hay un artículo muy técnico, muy bien hecho, también con su fuerza conceptual, es de Juan Carlos Aguilar, me parece, que es un hombre que conoce el ámbito fiscal, sabe que es compleja la cosa. Países como España llevan décadas en sistema autonómico y siempre van corrigiendo, ajustando, porque no es un tema simple. Y como ese, en varios otros temas se necesita ese diálogo con la sociedad, con la academia, con las representaciones legítimas de la sociedad civil. Si logra generar esos espacios, digamos, donde la opinión pública esté informada y potencialmente pueda apoyar, porque el voto a favor de un esquema distinto al MAS significa que hay una voluntad de cambio, el gobierno tiene las de ganar. Pero si se deja acorralar por simple eh, amenazas de la COP, que está muy venida menos, ¿no? Y sus dirigentes además tampoco tienen la talla. Uno los escucha reiterar cosas del siglo anterior y su presencia y el tipo de discurso muy poco dado al diálogo genera rechazo, ¿no? A mí yo prefiero leer lo que dicen que escucharlos porque francamente lo otro genera un rechazo porque es la demagogia reiterada, pobre en ideas, pero para eso el gobierno tiene que responder como el depositario del mandato ciudadano y eso está haciendo poco. Creo que se están dando cuenta, el nuevo vocero ha reconocido que hay una falla en el ámbito comunicacional y ojalá generen el equipo adecuado para corregir eso, obviamente en vínculo y con los insumos de las distintas carteras en los temas cruciales, ¿no? Que son los que hemos señalado. Y la justicia tampoco puede quedar olvidada. Es verdad que el presidente de la Corte Suprema es un hombre comprometido con la democracia, pero a ratos también tiende a visibilizarse muy como figura partidaria y eso no está bien. El Poder Judicial, lamentablemente, hemos elegido ese mal sistema de elección popular, pero es un guardián del orden, un guardián calificado del orden constitucional, no puede ser sujeto a ser una figura política. Gonzalo, y para ir finalizando esta interesantísima conversación, quisiera consultar su opinión sobre esta también, por así decir, diferente forma de ver este periodo de gobierno. Algunos justifican de que no se ha impulsado grandes cambios ni grandes reformas por el hecho de que este debiera ser un gobierno de transición y otros creen que el país, bueno, necesita esas reformas y no se pueden, por así decir, perder 5 años solo por considerarse un gobierno de transición. ¿Cuál es su evaluación sobre esta discusión? Sí,
esa transición efectivamente tiene que ocurrir, está ocurriendo, pero tiene que tener un rumbo. Y ese rumbo no parece estar muy claro. Incluso detrás de, como he dicho hace un rato, he ejemplificado con el 50-50, en el ámbito, digamos, de la descentralización, también fiscal, en el ámbito autonómico, pero en otras cosas tampoco se ha avanzado. Por ejemplo, en el tema de Bolivia al mundo, el mundo a Bolivia, las relaciones internacionales, es verdad que ha mejorado, digamos, la imagen de Bolivia, el presidente afuera se distingue, es un hombre que tiene capacidad de comunicación, pero en los hechos, por ejemplo, todo el aparato del sistema del servicio exterior sigue con personeros del masismo que no son precisamente la mejor carta de presentación para el país, además de incumplir labores de apoyo a los ciudadanos bolivianos que están en el extranjero. El caso de Chile, que en un momento generó expectativa. Yo no estoy necesariamente a favor de reanudar relaciones diplomáticas a nivel de embajadores, pero se está tardando también ahí las cosas. Creo que algo se ha avanzado en temas de seguridad, porque es interés sobre todo de Chile, lo sabemos por los muros y zanjas que están construyendo en la frontera, pero ahí también el resultado es poco. En los temas en que sus consignas eran las más adecuadas o nos sonaban muy bien, se ha avanzado muy poco y tiene que avanzarse. Para responder con mucha claridad a lo que usted plantea, esa transición tiene que tener ya los inicios, las semillas del ciclo nuevo, que claramente no es ni estatista, ni corporativista y menos corrupto. Por tanto, eso tiene que estar ya empezando a nutrirse desde ahora y por eso hay una cierta impaciencia. Uno lo encuentra muy nítidamente en las páginas de opinión pública, en los periódicos, en las publicaciones digitales, también en las voces, digamos, de la gente que hace opinión pública de una manera muy nítida, porque sí se está viendo lentitud. Yo creo que el presidente no ha dado demasiada importancia a la formación de equipos. Y está claro que no se puede gobernar solito, por muy competente y de buena voluntad que se sea. Esos equipos parecen débiles, incluso en áreas como la de economía, que uno veía, digamos, que ahí había unas capacidades más o menos acumuladas. Al principio destacó mucho el presidente, el ministro de la presidencia, después un poco ha desaparecido y yo quiero creer que está precisamente formando estas propuestas de hacia dónde es la transición, porque si no va a ser un agotamiento muy parecido al que ha tenido, y por eso lo he mencionado, en los 2 últimos o 3 últimos años el entonces presidente Arce, ¿no? Que se ha dejado llevar por la inercia, la incapacidad de tener una mayoría en el Parlamento, que ha terminado administrando una crisis que al final lo ha ahogado a él mismo y sus posibilidades, que algún momento las expresaba de reelección. Felizmente, en el caso del presidente Rodrigo Paz, no hay un discurso de reelección, no es tiempo, por supuesto, de hablar de eso. Incluso en su momento, cuando era candidato, ha dicho que no es amigo de la reelección. Eso me alegra en el sentido de que no hay que dejar las preocupaciones electorales por ahora. Lo que hay que hacer es ese capital electoral convertirlo en política pública. Estimado Gonzalo, muchísimas gracias por sus siempre tan valiosas e interesantes reflexiones que contribuyen mucho al debate público del país. Un gusto en saludarlo. Lo mismo, Oscar, un gusto.